Muy buenos días a todos. En primer lugar, darles la bienvenida a este seminario sobre perspectivas económicas y comerciales de Centroamérica en el 2020. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ya la asistencia va subiendo poco a poco, se nos van a ir uniendo más personas. Tenemos ahora mismo cerca de 80 participantes conectados al seminario y pues muy contentos de que este sea nuestro primer ejercicio virtual del año 2020. Como ustedes saben, tenemos siempre un calendario bastante activo de actividades y de formatos de formación interesantes. Y bueno, iniciamos este 2020 precisamente con este seminario que intenta brindarles información actualizada sobre lo que son las perspectivas económicas y comerciales de Centroamérica en este año, haciendo un repaso, por supuesto, de lo que ha sucedido en el 2019 y intentando crear algunos escenarios sobre lo que podemos esperar en este 2020. Así que damos inicio a la sesión. Nosotros básicamente lo que tenemos el día de hoy es un ejercicio en el cual vamos a hablar de tres grandes temas. Primero haremos un repaso sobre algunos de los elementos más importantes que están aconteciendo en los mercados internacionales, para luego hablar más específicamente sobre lo que es el balance de la economía regional y algunas perspectivas económicas que vemos para Centroamérica. Y cerraremos la sesión ya con un análisis más circunscrito alrededor del comercio de bienes, también para la región centroamericana. Dentro de la dinámica vamos a realizar algunos sondeos dentro de la plataforma. Yo los voy a anunciar en su momento para que todos podamos participar. Son básicamente sondeos en donde podemos dar nuestra opinión sobre algunos de los temas que iremos repasando. Asimismo, también les comento que al finalizar la presentación abriremos un espacio para preguntas o comentarios que puedan tener. Sin embargo, de todas maneras, los invito a que vayan realizando comentarios en el chat, en donde normalmente podemos ir ordenando las preguntas y dándoles respuesta de conformidad. Así que para entrar en materia, simplemente hacerles un comercial. Buena parte del contenido de este seminario se inspira en lo que es el contenido del Informe Económico Regional 2018-2019, el cual fue recientemente publicado por la SIECA. Y este es un informe anual que realizamos en la Secretaría con el propósito de brindarles un panorama sobre el acontecer de la economía en Centroamérica. La verdad que es un informe muy completo, como pocos existen en la región, que permite entender la dinámica de los 6 países centroamericanos, tanto desde la perspectiva del sector real como desde el ámbito de otros aspectos de la economía como un todo. Así que los invito a consultar el informe económico, lo pueden encontrar en la herramienta de documentos que tiene la SIECA para este propósito. Y sin más, entonces entramos en materia. En primer lugar, analizando un poco sobre lo que podemos hablar en términos del contexto internacional. Cuando hablamos de los mercados internacionales, y esto es algo que definitivamente en el público se lee con mucha frecuencia, los periódicos, los medios de comunicación cada vez nos brindan mucha información sobre esto. Encontramos que el año 2019 fue un año en el cual el concepto de desaceleración económica perduraba en muchos de los titulares. Y lo cierto del caso es de que la información estadística lo corrobora. Aquí les comparto, por ejemplo, lo que es los índices de producción industrial y el volumen mundial de comercio en lo que es el periodo 2015-2019. Como podemos observar, tanto los indicadores de producción industrial como de comercio de bienes y servicios muestran una desaceleración aproximadamente a partir del último trimestre del 2018. Este es un tema importante también, ¿verdad? Porque tenemos entonces que comprender de que esta desaceleración que observamos y que los medios también anuncian, en buena medida tiene un momento muy puntual del tiempo en el cual se está gestando. En el caso de la producción industrial, lo que hablamos es de una desaceleración que posiblemente viene marcada desde el propio año 2017, mientras que en el volumen de comercio de bienes, lo que estamos hablando es incluso de números negativos, donde hay pues de crecimiento en los volúmenes de comercio, lo cual también es un fenómeno poco frecuente o poco usual cuando analizamos series de tiempo. Normalmente el ritmo de crecimiento del comercio está por encima del ritmo de crecimiento de la producción o del Producto Interno Bruto. Y en lo que ha sido 2019, esta no ha sido la realidad.
¿Cuáles son algunos factores que explican esto? Bueno, vemos en pantalla tres que son determinantes de acuerdo a muchos organismos. Por un lado, sectores importantes como el automotriz han observado una caída importante en sus ventas mundiales. Por ejemplo, en el caso del sector automotriz hablamos de una caída de casi el 3% en las ventas mundiales. Esto se explica en buena medida por nuevos marcos regulatorios en materia de emisiones en el caso de la Unión Europea, donde existen regulaciones en materia de emisión pues mucho más severas y acordes, por supuesto, con la crisis climática que atraviesa el mundo, pero que en buena medida termina afectando la composición industrial y la forma en la cual las industrias pueden colocar sus productos en los mercados. Asimismo, hablamos de una debilidad en la confianza de las empresas y los productores alrededor del mundo. Mucho de esto derivado precisamente de las tensiones comerciales que se han suscitado principalmente entre Estados Unidos y China. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, en realidad es un proceso mucho más complejo. Lo cierto del caso es de que el incremento en las tensiones comerciales ha generado un aumento en la incertidumbre de los mercados y con ello una reversión en muchas de las tendencias que observábamos hace tal vez 2 años. Asimismo, y no menos importante, está la contracción en la demanda externa de parte de China. Y creo que lo hemos dicho en muchos otros espacios. China viene observando un proceso de reconversión de su economía en donde paulatinamente está haciendo ciertos controles en lo que es la expansión del crédito, pero también intentando sustituir las importaciones mundiales que realiza de algunas industrias clave. Y por supuesto, esta decisión tiene un impacto directo principalmente sobre los mercados emergentes y economías en desarrollo que por lo general tienden a ser socios comerciales de este país. También, y muy relacionado con lo anteriormente expuesto, se ha observado un menor crecimiento de la demanda externa. En el gráfico pueden ver ustedes la evolución de las importaciones mundiales en términos de la contribución que realiza cada país en el crecimiento de las mismas. Como pueden ver, prácticamente el año 2018 es un punto de inflexión a partir del cual la demanda externa empieza a reducirse más drásticamente y algunos mercados, sobre todo el Asia del Este y el propio China, tienen incluso un aporte negativo al crecimiento de las importaciones mundiales. Pero el caso de los países asiáticos no es el único. En realidad, si observamos detenidamente el gráfico, vemos como también hay una reducción en el aporte al crecimiento de las importaciones en países específicos, como es el caso del Reino Unido, en donde incluso el aporte positivo prácticamente se diluye después de mayo, o bien el caso de Estados Unidos y Canadá, junto con la zona del euro, que si bien son los únicos mercados que hoy en día están en buena medida sosteniendo la demanda externa, también han observado una reducción muy drástica respecto a lo que podíamos observar al menos respecto a 2018. En este sentido, entonces, estamos en un contexto en donde no solamente la producción industrial y el volumen del comercio internacional se ha desacelerado, sino también la demanda efectiva de grandes mercados o de centros industriales importantes para socios como el caso, por supuesto, de la región centroamericana. Ahora, detrás de todo esto hay un concepto, un tema muy importante que es el de las tensiones comerciales. Como ustedes saben, pues esta discusión tiende a convertirse en un binomio donde hablamos muy frecuentemente de lo que sucede entre Estados Unidos y China. Sin embargo, en realidad deberíamos tener una mirada más amplia para comprender lo que sucede en otros mercados y en otros horizontes. Por ejemplo, y uno de los casos más típicos en la discusión ha sido justamente el Brexit, es decir, la salida formal del Reino Unido dentro del esquema de la Unión Europea. Evidentemente, el Brexit es un fenómeno importante que trasciende más allá de la propia Unión Europea. Tiene un impacto incluso para los países centroamericanos, que como ustedes saben, negociaron el año pasado un acuerdo de asociación específico con el Reino Unido, precisamente previendo esta salida efectiva que se está visualizando para este país. Sin embargo, no son solamente los fenómenos del Brexit lo que nos llama la atención, también tenemos el caso, por ejemplo, de la renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México,
el cual, como ustedes saben, incluso ha tenido noticias recientes en términos del proceso de aprobación que pueda tener en los Estados Unidos. Lo cierto del caso es de que observamos un aumento en la incertidumbre en los mercados precisamente en el momento en el cual se estaba negociando el nuevo instrumento, principalmente por el efecto que pueda tener sobre algunas industrias claves, como es el caso de la industria también automotriz mexicana, que como ustedes saben, pues tiene un fuerte grado de integración productiva en lo que es Norteamérica. Evidentemente, este es un fenómeno que nos concluye que estamos frente a tiempos en los cuales se está modificando la gobernanza del sistema multilateral de comercio. En alguna medida también estamos viendo nuevas fuerzas geopolíticas que están influyendo sobre los mercados y eso es algo importante de comprender en su contexto. Sin embargo, incluso en mercados no tan cercanos para Centroamérica están también dándose algunos fenómenos de tensión comercial, como es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió recientemente entre Japón y Corea del Sur, en donde observábamos a través de las noticias cómo se daban algunas operaciones de boicot comercial entre los países, que también responde a una coyuntura muy específica, por supuesto bilateral, pero que se suma a este conjunto de elementos o de hechos que nos llevan, por supuesto, a hacernos una pregunta. Bueno, estamos frente a una nueva oleada de proteccionismo comercial, estamos básicamente ante un nuevo proceso de incremento de medidas proteccionistas comerciales. Bueno, en realidad lo que tendríamos que hacer en ese caso es entender que en buena medida el concepto del proteccionismo tiene que tener una revisión a la luz de los tiempos en los que estamos. El proteccionismo, como se entendía anteriormente, se concebía, al menos en su instrumentalización, como la aplicación de aranceles o de derechos arancelarios a las importaciones. Ese era el mecanismo clásico de imposición de medidas proteccionistas. Un país aplica un arancel sobre alguna industria nacional con el propósito de imprimir un precio ficticio o artificial sobre los bienes foráneos, lo cual hacía que la competencia o las condiciones de competencia del mercado se modificaran. Sin embargo, algunos autores como Evenet nos hablan de que en el siglo XXI, en realidad el proteccionismo puede tener aristas mucho más claras y mucho más amplias. De hecho, la definición que él propone de proteccionismo es aquella en la cual un gobierno discrimina a favor de los intereses comerciales locales por sobre uno o más rivales o empresas foráneas, sin importar, y escuchen muy bien esto es lo más importante, sin importar la forma de comercio internacional, es decir, puede ser comercio de bienes o servicios, ¿verdad? O incluso flujos de inversión extranjera directa, o sin importar tampoco el tipo de instrumento de política utilizado. Es decir, el autor nos reconoce de que pueden haber diferentes instrumentos de política comercial que se utilicen para este fin, más allá de los aranceles. Y es justamente lo que vamos a ver más adelante. Lo que estamos observando, de acuerdo a muchas de las herramientas que nos da la literatura hoy en día, es la aplicación de algunas medidas parafiscales o pararancelarias que también permiten en buena medida modificar las relaciones de comercio entre los países. En este sentido, muchas de las literatura que podemos revisar sobre proteccionismo comercial nos llevan también a una conclusión muy importante y es de que el proteccionismo no es un fenómeno reciente. En realidad es un fenómeno que tiene ciertas características cíclicas sobre la forma en la cual se da. Para ponerles dos ejemplos muy concretos, uno de ellos fue precisamente la Gran Depresión de los años 30. Después de la Gran Depresión de los años 30, la literatura nos indica de que existen alguna evidencia empírica de que muchos gobiernos alrededor del mundo reaccionaron de dos maneras, básicamente. Primero, reaccionaron con la imposición de derechos arancelarios a las importaciones. A partir de este momento es cuando empezamos a observar muchos de los modelos de sustitución de importaciones, incluso en América Latina, pero también se empezaron a suscitar devaluaciones deliberadas en las monedas, principalmente de parte de los países más avanzados. Entonces, noten ustedes de que el proteccionismo no es un fenómeno
digamos, reciente que estemos observando hasta ahora, como tal vez quizás los medios de comunicación nos puedan hacer creer, sino que es un fenómeno que existe en la evidencia pasada. Otro momento del tiempo en el cual se han visto algunos lastres del proteccionismo o un incremento en las tensiones comerciales fue precisamente en los años 80 y tiene que ver mucho con lo que es la industria automotriz de Europa occidental y de Norteamérica. Cuando países como Japón y Corea se vieron obligados a aplicar lo que se conoce como restricciones voluntarias a las exportaciones, que es cuando un país restringe el volumen de exportaciones que puede realizar sobre algún producto en particular en un mercado. En el caso de la industria automotriz fue básicamente lo que se desarrolló en los años 80. Corea y Japón vieron afectadas las exportaciones de vehículos hacia estos dos mercados precisamente porque tuvieron que imponer ciertas restricciones voluntarias a las exportaciones. Ahora, nótese de que a pesar de que en los 80 vimos este aumento en algunas medidas de carácter proteccionista, también fue una época en la cual la inversión extranjera directa empezó a deslocalizarse mundialmente. Es cuando empezamos a observar cómo los flujos trascendían barreras fronterizas y en buena medida, como indica Krugman, el consumo, los productores se fueron acercando más hacia los consumidores. Entonces, es muy importante comprender esto, que el proteccionismo no es un fenómeno reciente y que en buena medida está asociado a momentos en los cuales las condiciones económicas de los mercados se complican y es una tentación recurrente de los gobiernos aplicar ciertas medidas de carácter proteccionista para proteger en alguna medida los intereses nacionales que se enfrentan, por supuesto, a dilemas como el incremento del desempleo o la desaceleración de la actividad económica como tal, que, pues, como les digo, nos llevan a esta tentación. Ahora, muy rápidamente, sin querer detenerme más de lo necesario, quisiera mostrarles alguna información sobre estas tendencias en materia de proteccionismo. Aquí les muestro precisamente el ejercicio que realiza el Global Trade Alert, que hace un monitoreo de lo que son la imposición de nuevas intervenciones, tanto en favor de la liberalización del comercio como medidas restrictivas al comercio como un todo. Lo que ven en el gráfico son precisamente las nuevas intervenciones que se mapean a nivel global. El Global Trade Alert es un ejercicio de la Universidad de St. Gallen, junto con un tanque de pensamiento en Europa y financiamiento de la cooperación alemana. Es posiblemente de los pocos ejercicios que existen a nivel mundial en donde se intenta dar trazabilidad a las medidas vinculadas con comercio que pueden significar o más proteccionismo o liberalización de los mercados. Y bueno, el gráfico básicamente lo que nos dice y corrobora en buena medida otra de las sospechas, bueno, de que la crisis del 2008 y 2009 también puede ser un momento propicio que explique el aumento de la imposición de nuevas intervenciones proteccionistas. Y básicamente, si revisamos la tendencia de lo que el gráfico nos dice, podemos concluir que en 2010 se registraban cerca de 1.378 medidas de carácter proteccionista. Esto es un indicador que ha crecido, podríamos decir, modestamente hasta el 2013, pero que tuvo su pico máximo precisamente en 2018, cuando registramos cerca de 2.164 medidas de carácter proteccionista. Para el caso de 2019 se está cerrando el dato, ¿verdad? Todavía es información preliminar que no incluye a todos los meses, pero posiblemente veremos un número o un nivel de medidas muy similar seguramente al del 2018. Sin embargo, no todo es color, no todo es oscuro. Nótese también de que hay un importante segmento de políticas de carácter o en materia de liberalización comercial que se vienen manteniendo y aplicando continuamente alrededor del mundo. Es decir, no solamente vemos un horizonte de proteccionismo, sino que también perduran o persisten algunas medidas en una dirección contraria. Aquí les comparto también otro indicador muy interesante, que son cuáles son las intervenciones perjudiciales al comercio que se han aplicado entre 2017 y 2019. Como pueden notar, prácticamente el 49%, prácticamente la mitad de estas intervenciones corresponden a subsidios. Sin embargo, debo ser muy enfático en que estos no son subsidios a las exportaciones. Los subsidios a las exportaciones están más bien en la segunda categoría,
que es lo que se conoce como medidas relacionadas con exportaciones. Y nótese ustedes desde que viene entre paréntesis la frase incluye subsidios. Es decir, un 17% de las nuevas medidas perjudiciales al comercio son en realidad medidas relacionadas con exportaciones, entre ellos los famosos subsidios. Este otro 49% que vemos acá en pantalla, que es en realidad la inmensa mayoría de las intervenciones perjudiciales, corresponden más bien a subsidios indirectos que tienen que ver o que afectan el funcionamiento de los mercados en un contexto internacional. Y es un elemento también importante porque nos ayuda a comprender cuáles son las herramientas y los instrumentos de política que se están utilizando hoy en día. Ahora, la tercera categoría son los aranceles. Y vean ustedes de que en realidad los aranceles representan apenas el 11% de las nuevas intervenciones perjudiciales. Y es precisamente el mensaje que al inicio les daba sobre el concepto de proteccionismo. El proteccionismo no se puede concebir únicamente como la imposición de aranceles. Noten ustedes de que en los 2 últimos años prácticamente son solamente el 11% de las medidas. Es decir, otro tipo de instrumentos comerciales y de inversión son los que se están utilizando, los que están imprimiendo estas nuevas fricciones en el comercio. Después de los aranceles están los contingentes comerciales, que representan casi el 10% de las medidas, y en un 5% también están medidas comerciales en materia de inversión extranjera directa. De esta cuenta, como les digo, reafirmamos un poco la hipótesis de que el proteccionismo en realidad puede tener muchas aristas y no necesariamente esta visión clásica de los aranceles. Debajo de este listado, de este ranking que estoy presentando, noten ustedes de que existen otro tipo de intervenciones que también aparecen, como son las restricciones de contratación pública, el tema de licenciamiento y de cuotas de importación, así como algunas medidas incluso migratorias o de control de precios que han sido aplicadas a lo largo del mundo. También vale la pena indicar de que estas son medidas que no están 100% enfocadas en los Estados Unidos o en China. En realidad esto hace un balance general de todas las economías alrededor del mundo. Así que estamos llevando esta discusión, digamos, más allá. También es importante ver los sectores. En este caso, los sectores en los cuales se concentran estas medidas, pues responden a los que están puestos en pantalla. Esto básicamente son los productos de hierro y acero u otros productos metálicos fabricados. Posiblemente en este caso, en estos dos sectores siderúrgicos, sí existe una gran prevalencia de los Estados Unidos y de China como los países que están envueltos en estos sectores. De hecho, la industria de hierro y acero ha sido una de las más afectadas precisamente por algunos de los cambios en la política comercial, principalmente de Estados Unidos. Pero noten ustedes de que también existen otros sectores que se han visto afectados en el contexto del comercio que son, pudiéramos decir, de interés para Centroamérica. Como es el caso de los cereales, somos una región consumidora de cereales en general, aunque no somos exportadores netos en un sentido estricto. Noten ustedes de que aparecen productos como la industria alimenticia, que sí es uno de los sectores de interés incluso a nivel de exportación para Centroamérica. Mismo caso que los azúcares o el caso de legumbres y granos, así como vegetales y aceites vegetales, ¿verdad? En este tipo de industrias o de sectores de comercio, pues efectivamente sí existe un interés muy particular de Centroamérica y por supuesto será una competencia nuestra el revisar muy atentamente cómo transcurren estas medidas en el futuro. Ahora, aparte de esta discusión, más allá de entender hacia dónde se han enfocado estas medidas de proteccionismo, está también la discusión del por qué nos alerta tanto esta coyuntura económica. ¿Por qué nos preocupa el proteccionismo? ¿Por qué alertamos sobre sus efectos? Bueno, porque la evidencia y la evidencia empírica y literaria pues nos dice de que en realidad el proteccionismo es una postura de política muy costosa para todas las partes, incluso para el país que aplica las medidas. En un ejercicio muy interesante que yo recomiendo mucho su lectura, es un paper de Eddie Beckers y Robert T. De la OMC. Ellos hicieron una simulación de los efectos de un incremento o más bien de un conflicto comercial
no cooperativo a nivel multilateral. Y básicamente lo que nos dice el estudio de Becker-CDT es que un conflicto comercial que inicie en 2019, es decir, que el año pasado haya iniciado con propiedad, significaría una reducción del PIB mundial muy cercana al 2% hacia el año 2022 y una contracción del comercio del 17%, es decir, una caída de 2 dígitos en el comercio mundial. Es un escenario, por supuesto, bastante o poco optimista para todos los países alrededor del mundo. Y lo cierto del caso es de que no tendríamos ningún ganador como lo vamos a ver más adelante. De hecho, las simulaciones de Beckers nos dicen de que el propio Estados Unidos se vería expuesto a perder terreno en sectores como es el caso del sector agrícola, donde perdería posición de mercado en sectores como son los granos o los aceites vegetales. Pero podría haber expandida, al menos de manera ficticia, su industria manufacturera. Y digo de manera ficticia porque una de las conclusiones principales del estudio es de que un conflicto comercial de gran escala lo que nos llevaría es precisamente una menor especialización de acuerdo a nuestras ventajas comparativas. Es decir, los países empezarían a especializarse en algunos sectores en los cuales no son necesariamente la fuente más eficiente de provisión del producto, en vista de que estamos reaccionando más bien a condiciones o fundamentos no económicos para tomar estas decisiones. Y vean esta tabla que es muy interesante, en la cual se presenta el efecto detallado de un conflicto comercial, tanto a nivel del crecimiento del PIB en términos reales, como del valor y de las exportaciones reales como un todo. Básicamente, si revisamos en el cuadro, pues a nivel individual, países como Estados Unidos podrían verse expuestos con una reducción del PIB cercana al 2% y una caída en sus exportaciones reales cercanas al 60%, en función, por supuesto, de un conflicto no cooperativo de gran escala. Sin embargo, no solamente Estados Unidos sería una economía afectada, sino que en la propia economía de China tendría una reducción del 3% en el PIB y casi de un 34% en lo que son las exportaciones reales. Si hacemos un análisis en realidad caso por caso, vamos a ver de que el común denominador en todos es de que la proyección es pues bastante clara en que veríamos una reducción muy sensible tanto en la producción bruta de las economías como en los flujos comerciales. La única excepción a este caso, si lo vemos con algo de detenimiento, es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea tendría una reducción cercana al 1% en el PIB, pero el valor de sus exportaciones se mantendría con un crecimiento de más o menos el 2.8%, que es un crecimiento en realidad modesto, pero positivo, a diferencia de lo que proyecta el modelo para el resto de países. Y eso es algo muy importante o muy interesante porque la principal explicación por la cual el modelo está arrojando una proyección menos negativa para la Unión Europea es precisamente en que se descansa en el supuesto de que la Unión Europea, ante un ejercicio de conflicto comercial, volvería su atención hacia el mercado intrarregional interno. Es decir, Europa tendría esa posibilidad de, ante un escenario de tensiones comerciales multilaterales, pues acudir a su mercado intrarregional como el mercado de base en el cual mantener, digamos, este factor contracíclico que pudiéramos ver en la demanda. Así que, pues, es una conclusión interesante y también una reflexión muy valiosa para Centroamérica, en el sentido de la importancia que debe tener la integración para nosotros como una herramienta política comercial que nos puede ayudar a diversificar estos riesgos. Ahora paso a lo que sería el primer sondeo del ejercicio. Básicamente lo que vamos a hacer es compartirles una pregunta en pantalla, va a salir en la herramienta como tal. En este caso voy a iniciarlo un momentito. El sondeo debe aparecerles en sus pantallas y básicamente realiza una pregunta sobre su percepción. Lo que les estamos preguntando es si de acuerdo a su percepción estiman que el desempeño de la economía mundial en 2020 superará lo observado en el año anterior. Entonces vamos a ver cómo evolucionan las respuestas. Voy a darles un par de segundos para que puedan responder en sus pantallas. Ya aquí vamos recibiendo varias de ellas y en un momento les comparto los resultados.
Bueno, hemos cerrado el sondeo. Les comento un poco a todos quienes están conectados el día de hoy. Ya tenemos cerca de 130 asistentes a este seminario, de los cuales el 91% ya emitió una votación de la pregunta que hacíamos. Les recuerdo la pregunta, era, de acuerdo a su percepción, ¿quiénes estiman que el desempeño de la economía en 2020, la economía mundial, superará lo observado en el año pasado? En nuestros resultados, un 47% de los asistentes a este seminario indican de que sí, de que la economía en este 2020 superará el desempeño del año 2019, mientras que un 53% de los participantes nos han dicho pues que no, que los resultados en este 2020 serán menos optimistas respecto al año pasado. Así que de momento tenemos un público con una previsión un poco menos optimista en función de lo que hemos visto. Ahora, veamos precisamente qué es lo que nos dice también la evidencia empírica respecto al crecimiento de la economía mundial. Aquí les presento precisamente la perspectiva de crecimiento del PIB para algunas economías seleccionadas. Un dato importante es de que precisamente la economía en este 2020 se proyecta que tendrá un crecimiento cercano al 3.6%. Es un crecimiento. Compartir la pantalla. Bueno, he vuelto a compartir pantalla porque me indicaban que no estaban logrando visualizar el contenido. Espero que ahora sí todos logren verlo. Como les comentaba, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía mundial en este 2020 será del 3.6%. Este es un porcentaje levemente mayor y muy modestamente mayor en realidad respecto al 2019. En 2019 el crecimiento de la economía mundial fue del 3.3%. Es decir, si existe una respuesta correcta en esto, aunque el futuro es muy difícil de prever, la respuesta correcta era de que, pues sí, podríamos esperar un desempeño económico levemente mejor al del 2019. Sin embargo, la realidad nos dice de que no será un desempeño muy distinto tampoco, porque la previsión de crecimiento en realidad es mínima. Ahora, existen dos realidades distintas, como siempre en esto. Por un lado, lo que son las economías avanzadas, que en este caso los mercados o economías avanzadas tienen una perspectiva de crecimiento en 2020 del 1.7%, que es una realidad bastante distante a los mercados emergentes, cuya previsión del crecimiento será del 4.8%. Lo que estamos viendo entonces es una revisión un poco más modesta en las perspectivas de crecimiento, principalmente en mercados internacionales. En el caso particular de los Estados Unidos, como todos saben, pues esto responde a dos efectos simultáneos. Por un lado, la disolución o la pérdida de dinamismo del efecto fiscal, ¿verdad? Del estímulo fiscal que se dio con la reforma hace ya un par de años, se va diluyendo en el tiempo y posiblemente veremos cada vez menos efecto de este estímulo fiscal. Y también el potencial incremento en las tasas de interés que podría revertir la tendencia que hemos visto en reducción incluso del desempleo en los Estados Unidos. Ahora, en el caso de la zona euro, pues también hay un clima de incertidumbre, no solamente por el fenómeno del Brexit que hemos observado, sino también por una demanda externa que no logra revitalizarse respecto a años previos. En ese sentido, y quizás pasando ya también a algo bastante importante, veamos un poco lo que nos depara lo que es el balance de la economía regional en este 2019. Y aquí tenemos otro sondeo que voy a compartirles. En este caso, la pregunta es un poco distinta, es un poco más aterrizada al caso de Centroamérica, y acabo de iniciarlo. La pregunta, en este caso, tiene que ver sobre cuál será el crecimiento anual del PIB en Centroamérica en este 2020. Y ahora, para complicarles un poquito más la proyección que puedan realizarnos, lo que les estamos pidiendo es de que nos indiquen en qué tasa de crecimiento va a estar el PIB de Centroamérica. Y tenemos 5 opciones. Por un lado, un crecimiento por debajo del 2%,
luego un crecimiento entre el 2 y el 3%, un crecimiento entre el 3 y el 4%, otro entre el 4 y el 5%, y el otro escenario es un crecimiento entre el 5 o más por ciento. Así que voy a darles un par de segundos también para que respondamos el sondeo y en breve compartimos los resultados. Muy bien, ya cerramos este segundo sondeo del seminario. Y les cuento de que en realidad la asistencia sigue incrementándose. Ahora tenemos 132 participantes en la sesión. De acuerdo, entonces si logran ver los resultados en pantalla, tenemos un 16% de los participantes dicen que tendremos un crecimiento por debajo del 2%. Esta es una tasa posiblemente muy similar a la que tiene la economía salvadoreña, ¿verdad? Que posiblemente es de los países con un crecimiento menor en la última década. Luego tenemos un 56% de los participantes indican que el crecimiento del PIB regional estará entre el 2 y el 3%. De hecho, esta es la opción ganadora en cuanto a votación, ¿verdad? Es la que tiene más votos en total. Más de la mitad de los asistentes creen que el PIB de Centroamérica crecerá entre un 2 y un 3%. Y el otro 25% de los asistentes creen que el crecimiento del PIB centroamericano será entre el 3 y el 4%. Hay un 4% de los asistentes, que es la última categoría, que cree que el crecimiento del PIB en Centroamérica será entre el 4 y el 5%. Entonces voy a ocultar ahora sí los resultados y continuamos para ver precisamente cuál era el resultado correcto. Como pueden ver, de acuerdo a las perspectivas del Fondo Monetario y a estadísticas de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano, el PIB de Centroamérica en el año 2020 tiene una proyección de crecimiento del 3.4%. Entonces, todas las personas que seleccionaron la opción entre 3 y 4%, ¿verdad? Que creo que era la tercera opción de la votación, fueron precisamente las ganadoras. Es decir, un 25% de los asistentes a este seminario acertó cuál sería la perspectiva de crecimiento del PIB en la región. Y bueno, comentando un poco esta perspectiva, pues es muy importante comentarles de que las previsiones del fondo indican que entre 2019 y 2021 veremos una tendencia levemente creciente en lo que es el crecimiento del PIB regional. Sin embargo, un elemento importante es de que observamos un crecimiento bastante heterogéneo entre los países centroamericanos, ¿verdad? Prácticamente podríamos hablar de dos categorías de crecimiento en la región. Por un lado, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, que son aquellos países que tienen una perspectiva de crecimiento del PIB por debajo del promedio regional, evidentemente con coyunturas, podríamos decir, distintas o con realidades y causas diferentes. En los casos particulares de Costa Rica y El Salvador, incluso hemos visto algunas medidas de los gobiernos muy enfocadas en intentar reactivar la economía. Es un elemento claramente en donde se ha identificado, por ejemplo, una debilidad en la demanda interna que impacta en ciertas actividades dentro del aparato económico. Mientras que en Nicaragua, pues por supuesto, la situación es bastante particular, es muy específica a las condiciones políticas y sociales que se están suscitando en el país centroamericano. La perspectiva de crecimiento del PIB en 2019 fue negativa, la previsión fue una reducción más bien del PIB alrededor del 5%, y se espera que 2020 sea un año en donde el decrecimiento de la actividad económica se estabilice y sería hasta el 2021, de acuerdo a esta proyección, en donde se observaría un crecimiento ya positivo. Ahora, la otra categoría de crecimiento para Centroamérica tiene que ver con los casos de Guatemala y Honduras, que son países con tasas de crecimiento por encima o muy cercanas al promedio regional, pero también con un crecimiento muy estable, ¿verdad? Un crecimiento en realidad algo estacionario en el sentido de que no observamos tampoco
una transición hacia tasas de crecimiento por encima del 3.5%. La excepción al caso es Panamá, que entraría en esta segunda categoría de países con un crecimiento por encima del promedio regional. En el caso de Panamá, la perspectiva de crecimiento del PIB para el 2020 es del 5.5%, una perspectiva que se mantiene muy pareja para el año siguiente. Y algo importante que debemos apuntar en el caso panameño es de que el crecimiento del PIB para el 2020 se proyecta ser un poco menor al del 2019, que anduvo cerca del 6%. En ese sentido, pues sí, es un dato importante observar esta tendencia en lo que es el crecimiento de la economía panameña, que ha venido perdiendo cierto vigor o cierto dinamismo en los últimos años. Además de la producción, pues también debemos darle una especial mirada a lo que es los precios al consumidor, en este caso el IPC, donde vemos la proyección de crecimiento de precios para cada uno de los países centroamericanos. En los casos particulares de Honduras y de Nicaragua, que son países que en 2019 enfrentaron ciertas presiones inflacionarias, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional es a encontrar cierta estabilidad en los precios al consumidor en 2020 y 2021. Mismo caso pudiéramos señalar en los casos de Costa Rica y El Salvador, donde si bien se espera en 2020 un repunte inflacionario, se vería una estabilización hacia el año siguiente. Los únicos países que tienen una perspectiva de incremento de los precios al consumidor, al menos en los 2 años siguientes, son Guatemala y Panamá, que en cada caso pues las realidades serán distintas en función de lo que demandan, pero un elemento importante para la región centroamericana y para entender estas nuevas presiones inflacionarias hacia el 2020 tiene mucho que ver, por supuesto, como siempre, con los precios de los combustibles o los hidrocarburos, en este caso particular el petróleo, que, pues, por supuesto, definen en buena medida cuáles son las presiones inflacionarias para la región centroamericana. No menos importante es la influencia de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Aquí les muestro lo que es la trayectoria de precios para 2019 y 2018. Un corrigendum es que la columna que indica variación 2017-2018 en realidad tiene la variación 2018-2019. Datos importantes de esta tabla. Primero que todo, debemos tener claridad sobre un común denominador. Si elegimos a los productos de exportación centroamericana, ¿verdad? Donde somos exportadores netos en la mayoría de casos, que es el caso del aceite de palma, las bananas, el azúcar, el café, los camarones, la carne bovina. En casi todos los casos, lo que estamos viendo es de que los precios observados en 2019 fueron menores a los de 2018, es decir, hubo una reducción en los precios de estas materias primas. La única excepción en este caso es el azúcar, que sí tuvo o registró un crecimiento del 1.6%, y la carne bovina, que tuvo un crecimiento del 3.7%. El resto de productos, como decía, el aceite de palma tuvo una reducción en los precios del 6%, el caso de las bananas, que también tuvo prácticamente un estancamiento en los precios, el café y los camarones, que tuvo una reducción cercana al 2%. Estos son, por supuesto, indicadores muy importantes a tomar en cuenta porque la región centroamericana es una región tomadora de precios en los mercados internacionales y eso indica de que en buena medida la reducción o la desaceleración que vimos en el valor de exportaciones en 2019 puede obedecer en cierto grado a un deterioro en los términos de intercambio, ¿verdad? Los precios relativos de nuestras exportaciones son menores en contraposición con, por supuesto, los productos que importamos. Aunque vean ustedes de que también un dato importante es el caso del precio del crudo, que en 2019 tuvo una reducción del 3.4% respecto al 2018. Esto, por supuesto, genera una menor presión sobre el déficit comercial de Centroamérica porque nuestra factura de importaciones al final es menor. Sin embargo, debemos estar muy pendientes de lo que trascienda en Oriente Medio en este 2020 porque ello determinará mucho también de las perspectivas del mercado de los hidrocarburos. Así que para ir finalizando también esta presentación, nos pasamos ahora sí a las perspectivas del comercio en Centroamérica, qué es lo que podemos esperar para el comercio centroamericano. Y aquí vamos a abrir un tercer sondeo, precisamente con otra pregunta que tenemos para ustedes.
Y la pregunta que acabo de compartirla, espero que esté ya en pantalla de ustedes, dice lo siguiente: considera que la demanda externa de los socios claves para Centroamérica, por ejemplo Estados Unidos, Unión Europea, México, será mayor en este año. Repito la pregunta: considera que la demanda externa de los socios de la región centroamericana será mayor en este año 2020. Entonces, damos algunos segundos para que puedan responder a este sondeo y en un momento compartimos los resultados. Listo. He cerrado ya el sondeo. Más del 80% de las personas votaron. En este caso tenemos un resultado bastante contundente. El 71% de los asistentes a este seminario indican de que la demanda externa de socios claves para Centroamérica sí va a crecer respecto al 2020, perdón, respecto al año pasado. Y un 29% de los asistentes indican de que la demanda externa de nuestros socios comerciales no va a crecer en este 2020 respecto al año pasado. Así que vamos a ver cómo nos fue en este sondeo en cuanto a resultados. Precisamente parte de la discusión y un elemento muy importante a la hora de entender las perspectivas comerciales de Centroamérica es ver cuáles son las perspectivas de los mercados clave para la región. Lo que ven en pantalla es el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto Real en algunos mercados seleccionados. En este caso tenemos a Estados Unidos, a México, a la Unión Europea y a China. Noten ustedes de que la perspectiva de crecimiento del PIB muestra dos realidades. Por un lado, en los casos particulares de México y de la Unión Europea, que son dos socios muy importantes para la región, indican un crecimiento de la economía mexicana todavía estancado, alrededor del 1.3%, con una previsión a crecer más aceleradamente en el 2021, mientras que en el caso de la Unión Europea ven ustedes de que la previsión de crecimiento del PIB sigue siendo menos optimista, alrededor del 1.4% para los 2 años. En el caso de China, evidentemente la tasa esperada de crecimiento del PIB es muchísimo mayor a lo que hemos visto respecto a otros países avanzados. El crecimiento esperado de la economía china anda alrededor del 5.8%. Y en los Estados Unidos se prevé un leve repunte de la actividad económica en 2020 y, como mucha literatura nos ha dicho, a partir del 2021 la economía estadounidense perderá ese vigor de largo plazo que venía observando, en buena medida respondiendo a la pérdida del estímulo por la reforma fiscal que observamos hace ya prácticamente 2 años. Ahora, aparte del crecimiento del PIB, nos interesa muy puntualmente cómo se proyecta el volumen de importaciones que realizarán esos países. Recordemos que las importaciones que realizan estos 4 bloques o 4 socios comerciales, al final de cuentas termina siendo un indicador proxy de la demanda efectiva o la demanda externa que tendrá la región. Y en este caso hay varias anotaciones importantes. Por un lado, en el caso de la Unión Europea y de México, donde la perspectiva de crecimiento del PIB está por debajo del 2%, lo cierto del caso es de que el volumen de importaciones sí tiene una perspectiva de crecer en una magnitud mayor a lo que es la economía como un todo, ¿verdad? En el caso de la Unión Europea, el volumen de importaciones se prevé que crezca cerca de un 3% respecto al año pasado y un 3.8% respecto al en 2021. Y en México, la tasa de crecimiento de las importaciones se prevé que ande alrededor del 2.3 y 3.4% en 2021. En todos los casos, parece entonces de que la demanda esperada de parte de estos socios sí va a crecer, aunque por supuesto esto está también muy en función a los sectores específicos en los cuales los países centroamericanos se especializan.
En el caso de los Estados Unidos, el volumen de importaciones en este 2020 se prevé que crezca alrededor de un 3.6%, con una perspectiva a perder vigor en el año 2021, que es una realidad contraria a la de China, en donde más bien las importaciones realizadas por este socio crecerá un 3% en el 2020 y un 4.4% en el 2021. Mucha de lo que hemos venido reafirmando en este seminario y en otros espacios desde el Centro de Estudios es de que precisamente la menor demanda que China venía observando en los últimos años explica en buena medida la debilidad en el comercio internacional. Y como vemos, pues este es un fenómeno que como mucho podrá ir cambiando hacia el año 2021 en la medida de que la demanda de China se estabilice. Ahora me voy al último sondeo del webinar, que en este caso es una pregunta también y tiene que ver con Centroamérica. Así que les comparto el último sondeo y les doy algunos segundos para que lo puedan responder. En este caso, el sondeo, la pregunta es, ¿cuál será el crecimiento anual del volumen de exportaciones de Centroamérica en este 2020? Repito la pregunta, ¿cuál será el volumen anual de exportaciones de Centroamérica en este 2020? Y tenemos 4 opciones. La primera es un crecimiento por debajo del 2%, un crecimiento entre el 2 y el 5%, entre el 5 y el 10% o un crecimiento del 10 o más por ciento. Así que les doy algunos segundos para que podamos responder este sondeo. Muy bien, acabo de cerrar el sondeo y comparto con ustedes los resultados. Tenemos que un 9% de los asistentes indican que las exportaciones de Centroamérica van a crecer por debajo del 2%. La inmensa mayoría, el 82% de los participantes, dicen que el crecimiento de la región o del volumen de las exportaciones de la región estará entre un 2 y un 5%. Un 8% de los asistentes dice que estará entre un 5 y un 10%, y un 1% de los asistentes dice que el crecimiento será del 10% o más. Entonces, en este caso, en este sondeo, parece que la opción de que la región crecerá entre un 2 y un 5% es la que prevalece entre todos los participantes. Bueno, veamos qué es lo que nos dice la información. La información nos indica de que en este 2020 las exportaciones de la región o el volumen de exportaciones de bienes y servicios crecerá un 4.3%. Es decir, la opción ganadora, la que la mayoría del público eligió, es justamente la correcta, o al menos la que esperamos, de acuerdo a los fundamentos económicos. Básicamente lo que se prevé en cuanto a actividad comercial para Centroamérica es un reflejo muy claro de este gráfico. Tuvimos un año 2018 donde la evolución de las exportaciones seguramente alcanzó su pico más bajo, su punto más bajo, perdón, con un año 2019 en donde se dio cierta recuperación en las exportaciones, principalmente de servicios, más que de bienes, y la previsión es de que 2020 sea un año en el cual las condiciones de comercio para Centroamérica mejoren en la medida en que los riesgos, por supuesto, a la baja que hemos también analizado, pues no se concreten en los mercados internacionales. Esto, por supuesto, es una condición muy importante que no podemos perder de vista. En la medida en que los mercados se relajen en cuanto a las tensiones comerciales observadas en los últimos años, pues podríamos ver una perspectiva más alentadora para Centroamérica. Algo importante también es de que se espera que a partir de 2020 el volumen de exportaciones de bienes y servicios de Centroamérica pues muestre una dinámica de crecimiento levemente superior a la de América Latina y el Caribe. Debemos recordar de que los cambios en la dinámica de precios de materias primas afectan de manera diferente a Centroamérica versus el resto de países latinoamericanos. En los países latinoamericanos, el fin del ciclo de bonanza de los precios de las materias primas
podría tener un efecto más drástico para algunas economías muy dependientes de los minerales de exportación. Y por supuesto, en el caso de Centroamérica son más bien productos del sector primario, agroexportador, los que podrían estar más expuestos a las dinámicas de precios. Les presento por acá también lo que son las proyecciones de crecimiento del comercio en Centroamérica a nivel individual para cada país centroamericano. Están tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios. Y noten ustedes de que esta es una proyección más de mediano plazo. Estamos viendo incluso el crecimiento hasta el año 2023. Básicamente observamos por el lado de las exportaciones eh, una realidad muy clara donde prácticamente países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tendrán un crecimiento en el volumen de sus exportaciones muy cercano al promedio regional, ¿verdad? Con crecimientos por debajo del 4%, pero todavía por encima del 3%. Mientras que en los casos de Costa Rica y de Panamá, el crecimiento en el volumen de exportaciones en el 2020-2021 se prevé que estará levemente por encima del promedio regional, con tasas del 6 al 5% en cada caso. Evidentemente, en los casos de Costa Rica y Panamá, siendo esta una estadística de exportaciones de bienes y servicios, tenemos que tener en cuenta de que las exportaciones de servicios no han sufrido el mismo deterioro en los términos de intercambio que seguramente el comercio de bienes sí ha experimentado. Ese es un factor muy importante a entender. Ahora, un elemento también importante a tomar en consideración es la recuperación que pudieran tener las importaciones de bienes y servicios. Esta es una recuperación que quizás en los casos particulares de Panamá y de Honduras se podría ver con cierta claridad mayor, mientras que en el resto de países centroamericanos, lo cierto del caso es Costa Rica, El Salvador y Guatemala, se prevé que el volumen de importaciones en este 2020 no sea o no crezca a una tasa mayor a la del año anterior, lo cual por supuesto es una realidad que tenemos que tener muy clara, máxime que somos países que en nuestro componente de exportaciones, pues los bienes importados siguen siendo también muy importantes. Lo cierto del caso es que haciendo un balance de lo que esperamos para el comercio de Centroamérica, es de que el 2020 sea un año mejor, en donde las condiciones tanto en exportación como importación puedan mejorar para todos los países, pero por supuesto con realidades distintas en función de la especialización que tiene cada uno en las industrias. De esta manera, pues brindarles algunas conclusiones sobre los tres grandes tópicos que hablamos. Primero, en materia de contexto internacional, pues lo cierto del caso es de que el curso que pueda tener a futuro las tensiones comerciales y geopolíticas va a determinar en mucho grado el nivel de incertidumbre que van a percibir los mercados y con ello la respuesta que pudiéramos ver de parte de inversionistas y consumidores. Una escalada en las tensiones comerciales evidentemente va a generar un ambiente macroeconómico para el comercio menos propicio. Sin embargo, también las noticias recientes sobre un potencial acuerdo entre Estados Unidos y China pueden en buena medida relajar este ambiente de tensiones y generar una perspectiva de crecimiento más positiva para toda la región centroamericana como un todo. Evidentemente, otros conflictos geopolíticos, incluso observados en América Latina, pueden tener un efecto importante en la incertidumbre que perciben los mercados y es un evento al cual tendremos que estar muy atentos en este año. También algo importante es el balance de la economía regional y sus perspectivas, en donde observamos de que la región crece de una manera heterogénea, con realidades distintas de crecimiento para lo que pudieran ser los países del Triángulo Norte versus los del Triángulo Sur, y además un crecimiento modesto en algunos de los países centroamericanos. No obstante, uno de los datos siempre alentadores para la región es de que a pesar del contexto complejo en el cual nos movemos, el contexto internacional, ¿verdad?, en el cual nos movemos, la región centroamericana sigue mostrando pues un crecimiento positivo al margen de todo e incluso un dinamismo comercial y económico por encima del promedio de América Latina y el Caribe, lo cual pues no es un dato de menor importancia, máxime, ¿verdad? La coyuntura en la cual estamos creo que es algo muy importante a tomar en cuenta. Y en materia comercial, pues evidentemente debemos reconocer de que 2019
Fue un año donde el comercio creció de manera modesta, posiblemente muy influenciado por la debilidad de la demanda externa, que creo que la hemos repasado a profundidad en este seminario. Sin embargo, las previsiones que muchos de los organismos internacionales señalan en este sentido es de que podríamos esperar hacia el año 2021 y 2022 alguna recuperación más estructurada en el dinamismo comercial. Y por supuesto, esta es una ventana de oportunidad muy importante para los países centroamericanos, en donde pues tendremos que capturar esas oportunidades que se vayan abriendo en función de estas circunstancias cada vez más cambiantes. Dicho esto, entonces concluyo por lo menos lo que era esta presentación más de carácter magistral. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes la participación en los diferentes sondeos que realizamos y abro entonces el espacio para que revisemos preguntas, comentarios que puedan tener ustedes. Estos comentarios los pueden realizar a través del chat, que gustosamente yo voy a ir leyendo a continuación. Así que invitamos a que puedan escribir en el chat, o en el caso de que quieran tomar participación en el micrófono, pues con mucho gusto lo podríamos hacer también. Si nos indican con el símbolo de la mano levantada, lo podemos hacer también con mucho gusto. Así que abrimos para preguntas. Yo por acá ya tengo algunas que se habían ido acumulando. La primera pregunta es de Jenny Meléndez, que nos dice ¿qué países renegociaron el acuerdo con el Reino Unido? En este caso, Jenny, comentarle de que la renegociación del acuerdo de asociación con el Reino Unido fue una renegociación de carácter regional, es decir, participaron los 6 países del subsistema de integración económica. Con esto me refiero a que estuvieron Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Entonces, esos 6 países son quienes participaron en el proceso de negociación, que de hecho, como ustedes saben, es una negociación que ya fue cerrada. Ya el documento, digamos, negociado fue cerrado, y más bien estamos en la etapa de ratificación del acuerdo a través pues de los congresos legislativos en cada país. Pero sí participó toda Centroamérica, más no lo que se conoce o concibe como la región SICA. La otra pregunta es de Andrea Reina. Andrea nos hace una pregunta muy interesante sobre qué son los subsidios de exportación. Los subsidios a la exportación es básicamente la misma lógica de un subsidio, ¿verdad? En donde se intenta dar o se modifica también las condiciones de precios de un producto, pero en este caso directamente dirigido a la actividad exportadora. Un caso de subsidio de exportación muy famoso en la región centroamericana o en algunos de los países de la región centroamericana eran los llamados certificados de abono tributario. Un certificado de abono tributario era un incentivo económico, un bono económico que se daba por cada producto exportado hacia los Estados Unidos, me parece, que fue como se implementó en los años 80. Y básicamente lo que intentaba era generar incentivos especiales para la promoción de exportaciones no tradicionales. Entonces, lo que se hacía en ese entonces era dar un pago, un bono económico, a que por cada volumen de exportaciones de productos no tradicionales en general. Los subsidios a la exportación es una práctica, pudiéramos decir, bastante sensible en el comercio internacional. Es una práctica indeseable hasta cierto punto, porque genera condiciones de competencia pues bastante complicadas para los países, por ejemplo, en desarrollo, como los centroamericanos, que no tenemos necesariamente este tipo de estructuras de subsidios en las exportaciones. Y de ahí, pues, por supuesto, esa necesidad de revisar este tipo de medidas. Tenemos otra pregunta por acá, en este caso de parte de Jocelyn Alejandra Cruz. Jocelyn nos pregunta: hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para subir el PIB de El Salvador debido a que nosotros consumimos más de lo que producimos? Bueno, evidentemente para economías como la salvadoreña, generar un proceso de reactivación económica únicamente enfocado en el mercado interno o en la demanda interna puede ser una tarea complicada. Complicada en el sentido de que el tamaño de su mercado es limitado, ¿verdad? Y con ello la frontera de posibilidades de producción que se puede ampliar en realidad se limita muchísimo a ese tamaño de mercado que se puede atender.
En ese caso, mucho de la estrategia tiene que ver precisamente por enfocarse en una política de comercio hacia afuera que pueda brindarles ciertos motores exógenos de crecimiento. Con esto no digo de que el consumo interno no sea importante, es importante intentar reactivar ese consumo interno y para ello hay medidas específicas que se pueden realizar. Una de ellas es precisamente intentar aumentar los ingresos disponibles de la población, que mucho va por generar condiciones de empleo y de crecimiento más propicias, pero por otro lado, reactivar la demanda externa puede dar pie a generar economías de escala en otros mercados y también propiciar ciertos vínculos de innovación o de trascendencia tecnológica más allá de lo que conocemos. De ahí que parte de la estrategia para El Salvador y para todos los países de la región es encontrar soluciones creativas para el consumo interno, cómo mejorarlo, cómo reactivarlo. En algunos países hemos visto, por ejemplo, medidas que han revisado la tendencia del crédito, intentar mejorar las condiciones crediticias para favorecer el consumo, pero lo cierto del caso es que nada de esto será fructífero, será suficiente si no generamos empleo como tal. Luego seguimos con otras de las preguntas. Aquí tenemos algunos comentarios como el de Juliet Vanessa Ramírez, que dice estar muy contenta con el webinar. Agradecemos ese comentario. Tenemos aquí una pregunta de Osvaldo Piña, que nos pregunta respecto al tema de prohibición de los plásticos en varias regiones de Centroamérica. ¿Qué tanto afectan la economía de cada país y o de la región? Gracias de antemano. Bueno, Osvaldo, las medidas prohibitivas al consumo o al uso de plásticos de un único uso, que es básicamente lo que hemos visto en los últimos años, son medidas que pueden tener un efecto en el corto plazo negativo para la industria, evidentemente, en el sentido de que hay cambios de inventarios o modificaciones en las estructuras de producción que pueden enfrentar al sector de plásticos pues a nuevos desafíos en materia de innovación de los productos o incluso en repensar la industria. Ahora, tenemos que tener una claridad. En economías avanzadas y desarrolladas, donde existe un nivel de conciencia mucho mayor sobre el impacto del cambio climático y cómo nos debemos preparar frente a ello, existe un nivel de conciencia también muy importante hacia conceptos como es la economía circular, que buscan precisamente hacer un uso más inteligente de los recursos que disponemos en la economía y parte de ello precisamente nos invoca a revisar algunas políticas en el consumo de bienes que pueden ser altamente contaminantes o que generan un efecto, digamos, en materia de emisiones. El caso de los plásticos no es la excepción, es algo que la región está revisando, que los países están revisando y que incluso hemos visto muchos movimientos a nivel de cantones, de municipalidades, sobre todo de gobiernos locales que empiezan a implementar estas medidas. El efecto será positivo en el tanto se logre convertir en una política de Estado. Porque si es una política de Estado, encontrará también los incentivos necesarios para que los posibles efectos negativos que pueda generar esto en el corto plazo en realidad logren revertirse con las externalidades positivas que todos esperamos de esto. Seguimos con las preguntas. Tenemos una por aquí de María Castañeda que dice ¿qué medidas se puede tomar para reducir el impacto del proteccionismo? Bueno, María, esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para reducir el proteccionismo? Es algo difícil en el sentido de que la región centroamericana como un todo, si bien en conjunto somos más fuertes, seguimos teniendo un peso bastante limitado en el concierto de las naciones. De esta manera no podemos no podemos tener medidas directas de confrontación a este fenómeno. Lo que sí podemos pensar es en medidas preventivas o en medidas que puedan reducir el impacto de una eventual guerra comercial o un aumento del proteccionismo. Y muchas de ellas tienen que ver precisamente con la diversificación geográfica de nuestro comercio. Por ejemplo, intentar reducir la alta dependencia que tenemos hacia mercados específicos, en donde una eventual tensión comercial con ese socio comercial podría significar una pérdida de competitividad de nuestras exportaciones. De ahí que repensar nuestra estrategia geográficamente hablando es una medida bastante sana en términos de reducir ese riesgo. Lo otro para combatir el proteccionismo es
fomentar y apoyar el multilateralismo, ¿verdad? Y es un poco lo que hemos visto, la respuesta de algunos socios importantes a nivel internacional, como el caso de la propia Unión Europea, de Canadá y algunos países latinoamericanos, que han elevado su voz hacia proteger el sistema multilateral de comercio, revisar, por supuesto, las reglas de la OMC, pero precisamente el multilateralismo es la respuesta frente al proteccionismo o el nacionalismo económico que podamos observar. Sigo con las preguntas. Tenemos aquí una de Claudia Monge que nos dice, luego de las implicaciones señaladas del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ¿se visualizan oportunidades para la región en cuanto a brindar opciones de proveeduría en algunas categorías de productos? Esa es una pregunta muy interesante, Claudia. De hecho, es parte también de esas oportunidades de mercado que puede abrir en este caso un conflicto de este tipo. Y está este refrán, ¿verdad? De que en aguas turbias, ganancia de pescadores, como dicen por ahí. Los países centroamericanos pueden encontrar cierta oportunidad de proveer o de abastecer productos que en el contexto de una guerra comercial se abran. Ahora, debemos entender una cuestión. Mucho de lo que ha sido el conflicto entre Estados Unidos y China intenta proteger industrias en las cuales particularmente los Estados Unidos quieren revertir ese proceso de deslocalización geográfica y volver a traer fábricas o industrias a la propia economía norteamericana. En ese sentido, es muy difícil encontrar nichos de mercado que se abran producto de las tensiones, porque básicamente lo que está intentando realizar Estados Unidos es más bien revertir los flujos de capital para volver a reactivar las fábricas en la economía norteamericana. Sin embargo, es muy importante analizar la reacción que han tenido otros socios comerciales alrededor de los Estados Unidos. Por ejemplo, vemos una Unión Europea o un México mucho más activos en el fortalecimiento de sus relaciones comerciales con otros socios comerciales distintos a los Estados Unidos. Y en ese caso es muy esperable, por ejemplo, en el caso de México, de que vuelva su mirada hacia la región centroamericana, de que fortalezcamos esa relación comercial precisamente en respuesta pues, a los riesgos que hemos analizado. Así que sí existe una ventana de oportunidad. En ese sentido, la estrategia de política comercial de los gobiernos debe ser muy inteligente, muy precavida, por supuesto, pero pendiente precisamente a esta coyuntura. Me voy a más preguntas que tenemos por acá. Tenemos aquí una pregunta de parte de Juliet Vanessa Ramírez. Ella nos pregunta, tengo una pregunta, considerando las perspectivas de crecimiento de Centroamérica, ¿de qué manera se podría ver beneficiada Colombia respecto a esto? ¿Podría ser una buena oportunidad para Colombia? Y tenemos otra pregunta de Vanessa también, considerando las perspectivas. No, es la misma pregunta, está repetida. Básicamente, la pregunta de Vanessa es si en el contexto de lo que estamos esperando para Centroamérica, esto podría significar en algún tipo de beneficio para Colombia como todo. Bueno, primero que todo, un saludo, Vanessa, y a todos los que nos acompañan desde Colombia. En este caso, pues debemos entender un fenómeno muy interesante que se ha acrecentado particularmente en la última década, y son las inversiones intrarregionales que Colombia ha venido realizando en Centroamérica. Es algo muy latente, principalmente en el sector bancario. Hasta hace poco tiempo, un 30% de los activos bancarios de toda la región centroamericana ya pertenecían a capital colombiano, lo cual significa que existe una alta presencia de capital colombiano en la estructura bancaria de la región. Y por lo general las actividades bancarias no vienen solas, vienen acompañadas de actividades comerciales o industriales que también buscan posicionarse en el mercado. Una realidad de que Colombia todavía no es un socio comercial preponderante para Centroamérica. Es decir, si bien incluso existen tratados de libre comercio ya a nivel bilateral, si analizamos la estructura de los mercados de destino de nuestras exportaciones, Colombia todavía no aparece como un mercado tan cercano para Centroamérica y tampoco es un proveedor fuerte en importaciones. Entonces, el canal en el cual podría haber una transmisión positiva de esto, lamentablemente no sería el canal de comercio, sino que pudiera ser el canal financiero precisamente. Es decir, como explicaba, esta alta presencia de capital colombiano en la banca centroamericana, que por supuesto sí se vería
afectado positivamente en un contexto de reactivación económica o en un contexto de mayor demanda de instrumentos financieros. Seguimos con las preguntas. Tenemos aquí una de Claudia Monge. Claudia nos consulta, buenos días, en cuanto a las estimaciones sobre la tasa de inflación para los países de la región, ¿se consideran algunos otros factores que presionan los precios además del petróleo y sus derivados? Llama la atención las previsiones de El Salvador para el 2020, que resulta prácticamente el doble de lo reportado en 2019. Correcto, Claudia, efectivamente. Y de hecho, aquí recomiendo un informe que realiza la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Ellos lanzan todos los meses un informe mensual sobre los precios al consumidor en Centroamérica. Y en este informe sí se detallan cada uno de los rubros o actividades económicas que influyen muy particularmente en la trayectoria de precios para cada país. Es importante considerar de que cuando los precios del petróleo aumentan, en realidad algunas actividades económicas a lo interno de los países son las que directamente se ven afectadas. Uno de ellos es, por ejemplo, el rubro de transporte, que también tiene que ver mucho con el contenido del petróleo, pero en realidad es una actividad con muchas derivaciones. Bueno, el sector de transporte tiene una implicancia directa en lo que es el consumo de los habitantes y también se puede ver afectado o repercute, digamos, en estas tensiones inflacionarias. También en algunos países de la región, algunos rubros que han visto aumentada su contribución en el índice de precios al consumidor es el sector de vivienda, ¿verdad? Que también en buena medida ha observado un aumento, digamos, en su contribución a la trayectoria de precios. Luego me voy a otra pregunta de Pedro Medellín. Nos dice Pedro de que se mencionaron ya los socios comerciales más importantes para la región, pero existen nuevos mercados que pueden ganar mayor peso para las exportaciones de la región. ¿Cuáles pueden ser estos nuevos mercados y qué acciones se están tomando para promover las exportaciones de la región? Excelente pregunta, Pedro. Bueno, de hecho sí, y es parte del mensaje que quería brindarles, ¿verdad? Dentro de estas medidas que Centroamérica y que muchos países de América Latina pueden tomar para revertir los efectos del proteccionismo comercial, está la diversificación geográfica de su comercio. Y en ese sentido, la diversificación geográfica tiene que ver no solamente en repartir mejor el pastel, ¿verdad? De cómo está distribuido hoy en día, que en nuestro caso particular, en el caso de la región centroamericana, pues hay una realidad inminente. Una tercera parte de las exportaciones de la región tienen como mercado destino los Estados Unidos, es decir, una tercera parte. La otra tercera parte de las exportaciones se quedan en el mercado intrarregional, es decir, en el mercado centroamericano. Y prácticamente la otra tercera parte de las exportaciones va hacia otros mercados extrarregionales, donde están México y la Unión Europea como los más importantes, y luego aparece República Dominicana y otros países en el listado. Entonces, la diversificación geográfica del comercio para Centroamérica puede ir por un lado en mejorar la repartición de este pastel, ¿verdad? Que hoy en día está prácticamente segmentado en 3 grandes mercados. Mucho viene también en ver cómo encontramos mercados alternativos o complementarios. Y aquí muchos de los estudios nos señalan, por ejemplo, de que el mercado asiático tiene muchísimo potencial. Primero, porque es un mercado en el cual existe compatibilidad en la demanda y en la oferta. Los países asiáticos se caracterizan por un consumo de frutas tropicales o de frutas exóticas muy importante, incluso donde los precios que se pagan por estas frutas son muy buenas. Y resulta que los países centroamericanos tenemos una especialización muy clara en la producción de frutas tropicales. Bueno, parece que aquí hay una ventana de oportunidad. Máxime que incluso los países de Asia son de las regiones a nivel continental que están creciendo más, los ingresos per cápita vienen aumentando sosteniblemente y también se da un fenómeno que no se replica en Europa o en Estados Unidos, que es el aumento de la clase media. La clase media se está expandiendo en muchos de los países asiáticos, principalmente en lo que se conoce como la región de ASEAN. Entonces, parece que todos los caminos nos llevan hacia Asia, ¿verdad? Básicamente. ¿Y qué está haciendo la región en este sentido? Bueno, una de las medidas más inmediatas que se han tomado es la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur, que como saben ustedes es prácticamente junto con el de Reino Unido los 2 tratados comerciales más recientes para Centroamérica. Esta decisión de ratificar un convenio comercial con Corea
me parece a mí una primera decisión acertada de los países centroamericanos en buscar la puerta de entrada hacia el continente asiático. Por supuesto, tarea pendiente está en definir los otros portillos de entrada a ese mercado. Corea no es el único. Hay potencias muy importantes como Japón, como China, como el propio Singapur, en donde pues tenemos que revisar muy bien la estrategia y ver cómo podemos mejorar la penetración de nuestros productos en dichos mercados. Por aquí continúo ya con las últimas preguntas para ir cerrando la sesión. Isabela Bolívar nos consulta que si podemos enviar la presentación. De hecho, sí. Al finalizar el webinar, a ustedes les va a llegar un link en donde agradecemos puedan hacer una evaluación de la actividad, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que nos brinden retroalimentación sobre qué les ha parecido este evento y seguidamente descargan automáticamente la presentación para que todos puedan tener acceso a ella. De hecho, aprovecho antes de continuar con las preguntas para dejarles en pantalla uno de las próximas actividades que tendremos en el Centro de Estudios. Como ustedes saben, el centro es un ente de formación también especializada en asuntos de integración económica centroamericana y tenemos una agenda de actividades muy amplia. Una de ellas tiene que ver con este diplomado sobre comercio exterior y operaciones aduaneras. La primera edición de este diplomado la arrancamos justamente anteayer. Tuvimos más de 50 participantes de toda la región centroamericana. Es un diplomado muy especial precisamente por todos los módulos que le componen y precisamente la próxima edición del diplomado está prevista para el 23 de marzo de este año, así que los invitamos a que se puedan inscribir. Sí, deben ser lo más rápidos posibles porque tenemos muchísimas demandas y el cupo es limitado, así que los invitamos a participar. Sigo con las últimas preguntas del seminario. La otra es de Roberto Lewis, que nos pregunta, ¿el creciente interés de China en la región puede perjudicar las relaciones comerciales que tiene la región centroamericana con Estados Unidos? ¿O lo contrario, impulsarla? Muchas gracias. Bueno, Roberto, claramente vivimos en tiempos en los cuales la geopolítica es cada vez más compleja. Y evidentemente cuando escuchamos las noticias hace ya algunos meses de que El Salvador hizo su cambio en la relación geopolítica entre China y Taiwán, pues sí, se dieron algunas noticias de parte de la reacción que pudiera tener los Estados Unidos en este sentido. Sobre esto yo me acojo siempre a algunas reflexiones que nos indican de que vivimos en un mundo multipolar, es decir, un mundo en donde los pesos ya no están equilibrados en un solo lado de la balanza, sino que las fuerzas en el sistema internacional empiezan a equipararse cada vez más. En el caso particular de este binomio, China y Estados Unidos, debemos tener la claridad de que China ha venido ganando muchísima relevancia en el concierto de las naciones. Hoy en día prácticamente tiene un peso similar o incluso mayor al propio peso que tiene la economía norteamericana en la producción mundial y esta es una realidad que no podemos obviar. Por supuesto, lo importante de esto es de que las relaciones económicas y comerciales que podamos trazar los países centroamericanos tengan consonancia o congruencia con pues, una agenda diplomática que tiene que ser bien trabajada precisamente con el fin de que aseguremos nuestra autonomía y nuestra independencia para tomar estas decisiones, pero siempre buscando pues un clima armonioso con los socios comerciales que son importantes para nosotros. Y en ese sentido, pues es más que claro que Estados Unidos es importante. Por aquí nos preguntan, tenemos otra pregunta, creo que voy a sigo bajando, disculpen. Aquí hay una pregunta también de los colegas de Colombia que creo que es muy interesante, la voy a leer. Es de parte de Estefanía Álvarez. Ella nos dice de que no sabe si vamos a profundizar más adelante en temas tributarios, que de hecho no los profundizamos en este webinar, pero sí debo decirles que en el informe económico regional hay un análisis muy detallado de lo que es la situación fiscal en Centroamérica y se analiza desde la perspectiva de los ingresos, es decir, los tributos como tal,
pero también se analiza el componente de gasto público y de deuda. Así que también los invito a consultar el informe económico para que puedan ahondar en esos temas. Ahora, la pregunta de Estefanía era de que ellos como empresa han empezado a evaluar la posibilidad de exportar sus servicios a Centroamérica y dicen que han estado investigando el TLC del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Me pregunta que si pudiéramos comentarle un poquito sobre los temas tributarios del TLC. Bueno, primero que todo, quisiera hacer la aclaración de que lo que han ratificado los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, no es un tratado de libre comercio. En realidad es un esquema que se conoce como de integración profunda o mejor conocido como una unión aduanera. ¿A qué me refiero con esto? Los países centroamericanos para el comercio originario regional ya disponen de una zona de libre comercio, donde los productos originarios en su gran mayoría no pagan ningún tipo de arancel. Por supuesto, el cómo se regulen las relaciones bilaterales, en este caso con Colombia, es algo que obedece propiamente a la normativa aplicable a cada país. Ahora, lo interesante de la Unión Aduanera en el Triángulo Norte es de que lo que busca este proceso más bien es la unificación de los territorios aduaneros entre estos tres países y dar un régimen de libre movilidad para las mercancías independientemente de su origen. Y este es un elemento muy importante precisamente para las empresas del exterior, porque lo que asegura es de que una mercancía, una vez que sea nacionalizada en alguno de los países de esta unión aduanera, esa mercancía no tiene que realizar pagos adicionales en materia de aranceles, por ejemplo, a la hora de movilizarse a otro de los países de la unión aduanera. Es decir, hay un tratamiento muy especial para asegurar el pago de los tributos internos, que sí se tienen que pagar los tributos internos que corresponden en cada país, pero básicamente lo que permite este proceso es brindar un tratamiento mucho más expedito a las mercancías para que una vez nacionalizadas en cualquiera de los países puedan movilizarse libremente. Así que sobre esto también, Estefanía, tenemos una publicación de parte del Centro de Estudios que se conoce como el Libro Blanco de la Unión Aduanera, en donde también pueden conocer con más detalle un poco la trayectoria de este proceso y en qué consiste, porque evidentemente pues tiene connotaciones importantes, no solo desde el punto de vista aduanero, sino también como ya les explicaba desde el punto de vista tributario. Para ir finalizando, tenemos más preguntas en aras de respetar el tiempo y de tampoco extender mucho la sesión. Voy a elegir la última para ir cerrando y, por supuesto, agradecer a todas las personas que nos han compartido preguntas por acá, porque, por supuesto, lo que enriquece el ejercicio sin lugar a dudas. Aquí hay una pregunta que quizás es con la que vamos a cerrar la sesión, que es de Joanna Weatherburn. Joanna nos dice de si el incremento o la proyección de incremento en las exportaciones desde Centroamérica tendría un impacto significativo para los pequeños productores y para las economías locales. Bueno, eso es una pregunta muy pertinente, ¿verdad? Normalmente cuando vemos estas perspectivas de crecimiento del comercio, siempre nos preguntamos de cuál será el efecto final o el efecto más definitivo sobre las condiciones de vida de la población. Y mucho de ello deviene precisamente en entender el impacto que pudiera tener en pequeños productores y en economías locales. Lo primero del caso que tendríamos que entender es, en esta reactivación de las exportaciones, cuáles son los mercados que podrían tener mayor reversión en el impacto. Por ejemplo, en el último año hemos observado de que las exportaciones de la región, particularmente en 2019, han mostrado una tendencia a desacelerarse. Y básicamente el comercio hacia terceros mercados muestra tasas positivas, pero inferiores a las de años pasados, pero también las exportaciones intrarregionales no han mostrado el vigor que todos esperaríamos. Ahora, si las proyecciones son correctas y las exportaciones de Centroamérica aumentan en este 2020, aquí hay un dato muy importante. Si el mercado intrarregional logra reactivarse tal y como todos quisiéramos, esta es una ventana de oportunidad muy interesante para los productores pequeños o lo que se conoce como MIPIMES.
porque como ustedes saben, el comercio intrarregional, si bien tiene participación de grandes empresas de carácter regional, incluso transnacionales que participan, también el mercado intrarregional se concibe como un excelente laboratorio de exportación para los pequeños productores. Evidentemente, para un pequeño productor es más sencillo buscar una estrategia de internacionalización en el mercado centroamericano, donde compartimos los mismos factores culturales o factores culturales muy similares, compartimos patrones de consumo también similares, tenemos un mismo idioma, y tenemos también todo un desarrollo normativo que permite que el comercio se movilice de manera más expedita. Entonces, si esta recuperación de las exportaciones regionales se enfoca en el mercado intrarregional, a mi parecer existe una posibilidad más alta de que los pequeños productores o las economías locales se vean favorecidas por ello. Ahora, hay que entender también el fenómeno de las exportaciones hacia terceros mercados. En algunos países, muy particularmente, por ejemplo, el caso de Honduras, muchas de sus exportaciones hacia terceros mercados son exportaciones agroindustriales, es decir, exportaciones que posiblemente se desarrollan en puntos de producción fuera de la capital. Desde este punto de vista, algunas economías locales se puedan ver afectadas positivamente. ¿De qué depende mucho eso también? Como decíamos a lo largo de la sesión, de la dinámica de precios, ¿verdad? Como ustedes saben, los precios al final de cuentas determinan en buena medida la trayectoria de las industrias. Tuvimos un año muy complejo, por ejemplo, para el sector de café, donde los precios del café definitivamente generaron un efecto muy drástico sobre el valor de exportaciones cafetaleras y por supuesto eso es una realidad que puede afectar a otras industrias similares como el caso del azúcar, el aceite de palma, las propias bananas, ¿verdad? Que también son industrias tomadoras de precios. Así que el impacto en las MIPYMES, como les digo, puede estar pues mucho más enfocado o más presente toda vez las apuestas se vayan hacia el mercado intrarregional. En el comercio hacia terceros, pues la realidad sí puede ser otra. Así que con esto cerramos esta sesión de preguntas y de comentarios. No sin, por supuesto, agradecerles a todos los que participaron, tanto en los sondeos como en esta sesión. Recibimos también muchos comentarios que no he leído, agradeciendo el contenido e indicándonos de que ha sido muy fructífero para sus usos. Definitivamente el objetivo de la sesión era precisamente brindarles a ustedes herramientas y conocimientos pues de utilidad para las decisiones que tengan que tomar en sus empresas, en el sector público, si es que trabajan ahí. En fin, esperamos pues de que esta sesión haya sido provechosa desde ese punto de vista y por supuesto les invitamos a estar pendientes de nuestras convocatorias para seguir participando en los seminarios virtuales y también en actividades presenciales que tendremos más adelante. Así que sin más, pues simplemente agradecerles a todos su asistencia y esperamos vernos pronto en las próximas ediciones. Un saludo a todos y que tengan un muy buen día.